Yo siempre digo que sin su presencia no tiene sentido que nos reunamos, ¿verdad? Solamente Él nos puede juntar y tener en nuestro corazón esas ganas de conocerlo más, de anhelar su presencia, decir, Señor, ¿cuánto te necesito cada día? Y es necesario buscarle. Así que bienvenido a todos, gloria a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas. Y voy a leer un texto en el nombre de Jesús, que está en Proverbio 18:10, y dice así la palabra del Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque la palabra hay que creerla. No se trata solamente que la leamos o la miremos, sino que anhelemos vivirla. No sé cómo llegó cada uno, yo sé cómo llegué. Pero hay alguien que sabe cómo llegamos. ¿Cuántos saben eso? Él sabe si estamos tristes, si estamos cansados, si estamos afligidos, si tenemos un problema que no podemos salir, si estamos débiles. Él sabe todo. Pero la palabra dice acá, a él correrá el justo y será levantado. Que podamos tomarla, ¿no? Que podamos decir, sí, Señor, tú me vas a levantar, ¿sí? Que podamos entender. Y lo dice alguien que viene batallando todos los días y el Señor me mantiene en pie, ¿sí? Así que vamos a estar orando, pero voy a buscar una palabra para apoyar esta oración que vamos a hacer por estas necesidades que hay, ¿sí? El Salmo 107. Vamos a leer del 19 al 21 y me gustaría que se pongan todos de pie para que estemos orando por estos hermanos, que hay una necesidad tremenda y que podamos clamarle a este buen Dios, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios escucha? Cada mañana, ¿no? En nuestra necesidad Él está. Bueno, gracias Jesús, gracias Padre. Yo sabía que me iba a pasar. Salmo 107, yo sé que lo tienen ahí, pero quería leerlo yo. ¿Está ahí? Lo voy a leer, no me voy a complicar tanto. Amén, gloria a Dios. Voy a dar los nombres y me gustaría que también que lo atesoren, ¿no? Porque he aprendido que en este mundo vamos a tener aflicción y necesidad. Y siempre vamos a necesitar la oración de alguien, ¿sí? Nos pusieron acá un nombre, un hermano, no sé si es hermano o no, es una persona que está necesitando oración. Diego Daniel, le dijeron que tiene cáncer en el vaso, ¿sí? Miriam, nuestra hermana Miriam, saben que la operaron de cadera y volvió a estar internada y ahí está ella batallando. Sebastián Ojeda, que lo operaron de apendicitis y también está pasando un proceso ahí difícil. Juan Carlos, mi cuñado, mi hermana Norma, Alejandra González, Lucía López, la hermana Marta Noguera, algunos por ahí saben, pero tiene tres quebraduras y el día 22 la van a operar. Juan Domingo y Antonia, que seguramente nos están viendo, tienen que operar a la hija, una operación de útero de urgencia. Así que vamos a pedir por cada uno de ellos y vamos a leer esta palabra que tiene que ver con esto, ¿no? Y la palabra la dice el Señor. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él lo libró de sus aflicciones. Y el 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y el 21 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y vamos a orar con esta palabra, que podamos entender que es la palabra la que tiene valor. Y vamos a enviarle, ¿no?, esta bendición a cada uno de nuestros hermanos que están necesitados. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, clamando por cada uno de estos nombres que hemos puesto delante de ti, declarando, Señor, sanidad sobre la vida de cada uno de ellos. Padre querido, clamamos a tu misericordia. ¿A quién vamos a ir, Dios? ¿Cuánto te necesitamos cada mañana en nuestras adversidades, Dios? Declaramos, Señor, que por la llaga de Jesús van a ser sanos, Padre. Declaramos sanidad sobre sus vidas. Enviamos tu palabra, Dios. No es algo nuevo. Enviamos tu palabra y tu palabra dice que los va a sanar.
al buen Dios, al que nos sustenta cada mañana, ¿sí? Al que nos da vida, al que nos da paz, al que nos trae fortaleza. Sé que hay situaciones adversas en cada uno de nosotros, pero cuando adoramos al Señor, Él nos renueva. Así que vamos a adorar, pongamos nuestro corazón, Él dice que con todo, ¿no? Con todo nuestro ser, y vamos a adorar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Han tenido esa experiencia del verso humano de poder. Nunca, aunque estemos pasando algo, dudemos de su poder. Dudemos de nosotros, que sí no podemos hacer nada, pero nunca de Dios. Siempre está su mano extendida, siempre que lo busquemos. Muchas veces nos
atribulamos, vieron, y la situación nos desespera, pero acordémonos que el Señor está. Que el Señor nos consuela, depende de la situación que estemos pasando y que nos sostiene. Si hay algo que amo del Señor, que me sostiene esta hora, que me sostiene. ¿Sí? No nos olvidemos, no salgamos disparando como muchos cuando hay un problema. Tenemos un Dios de misericordia, de poder, de amor y que siempre está. Que no nos dejemos ahogar por las dificultades que tenemos día a día. ¿Sí? Vamos a seguir bendiciendo al Señor, ¿sí? Y una de las maneras es con las ofrendas, los diezmos. Eso también es amar la obra. Eso tenemos que tenerlo claro. Amo la obra y yo también ofrendo para la obra. Muchas veces se habla tanto y no es necesario. Tenemos que decirle, Señor, tráeme la revelación de lo que es dar a tu obra. Porque es de la manera en que se extiende su reino. ¿Cuántos vieron la página que se estaban trabajando ayer los hermanos en Toncelar? Y no es el edificio, es el lugar para que se siga ganando almas para Cristo. ¿Se entiende el valor que tiene? Es las almas, es lo que le interesa al Señor. No son las paredes, pero las paredes se hacen con dinero. Y cuando uno apoya la obra, apoya esto, apoya aquello y vamos creciendo, ¿no? Así que los invito ahí donde están. Yo subí acá, canté con mis hermanos, pero no saludé a ninguno. Dios les bendiga a cada uno, perdonen. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Si alguien no tiene nada, no se sienta mal, ya va a tener para dar para el Señor. Créale a Dios. No tiene trabajo, busque, golpee puerta y Dios va a abrir esa puerta. Nunca por nuestra situación nos achiquemos. Así que vamos a orar y vamos a adorar también al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Sorprende en sus alacenas, en sus sueños, en cada cosa, Señor, que están en este tiempo proyectando y soñando. Bendícelos, sorpréndelos, Dios, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien sin trabajo y está teniendo dificultad, Señor, abre esa puerta laboral en el nombre de Jesús. Señor, es una manera más de adorarte, es una manera más de servirte, Dios. Cuando necesitamos, Espíritu Santo, que tú obres con poder en cada uno de nosotros. Señor, tu presencia, que haga lo sobrenatural en este tiempo. Que no vayamos, Señor, diferente de esta reunión. Que no sea una reunión más, sino que sea llena de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta que pueda
Aleluya.
en esta tarde distinto. Y eso lo hacemos juntos, hermanos, cuando venimos a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Bienvenidos a la casa de papá. Bienvenidos a la casa de Dios. Quería saludar a todos aquellos que están quizá por primera vez. Queremos tener el privilegio como iglesia de saludarlos. Y si no hay nadie, bueno, aquí. ¿Ustedes están por primera vez? Bueno, ¿su nombre? Ailén y Paola. ¿Cómo le decimos a su iglesia? Le hago una pregunta a Ailén y Paola. ¿Han tenido la experiencia de recibir a Cristo en su corazón? Sí, gloria a Dios, somos hermanos. Dice la palabra que los espirituales entienden lo espiritual. Amén. Entonces, bueno, siempre que estemos en un mismo espíritu y si vamos a compartir la palabra, que podamos entender de lo que estamos hablando. Amén. Les quería compartir en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y antes de compartir la palabra, les quería compartir un testimonio. Estuvieron orando en la iglesia, yo no pude estar, pero estuvimos orando por Renata, una bebé de 7 meses que fue intervenida en su corazoncito. Y para la gloria de Dios va mejorando día a día. Y ese es un triunfo que podemos ver nosotros como iglesia, ¿no? Qué bueno cuando podemos estar en el mismo espíritu con esa persona, ponernos en el lugar de esa persona y orar. Porque es un privilegio. No todos los espirituales solamente que pueden entender el poder de la oración, el poder de la palabra, ¿no? Y nos dejó plasmado el Señor entre tantas palabras. Recuerdo la de Centurión, que Él le dijo, tan solo di la palabra. Y dice que en ese momento que Él le creyó al Señor, su siervo fue libre, fue sano. Entonces quiere decir que la palabra, la oración tiene poder. Cuando nosotros lanzamos la palabra no vuelve vacía. Si la enviamos para alguien que necesita sanidad, va a recibir la sanidad por la llaga de Cristo. Si hay algún problema espiritual, por la sangre de Cristo declaramos que va a ser así. No tenemos que creer, porque todo se trata de la fe. Simplemente di la palabra, dijo el centurión. Y era alguien que no creía, ¿no? Por eso muchas veces yo tengo una perrita que en verdad es muy aburrienta. Yo lo quería llevar a la palabra. Usted dirá que se volvió loco el hermano, no. Y saben que donde voy yo, que sabe que estoy cocinando, que voy a hacer algo, viene atrás. Siempre con fe de que ella algo va a recibir. Que se va a caer algo, o que por misericordia le voy a decir te doy algo, ¿no? Y nosotros tenemos que ansiar también con ese hambre, ¿no? Con esa necesidad, buscar de la palabra del Señor, ¿no? Entonces así vamos a recibir, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos en un lugar de comodidad, ¿no? Y sé que hay muchos hermanos que no pueden venir, ¿no? Y que están presentes por medio de las redes, los bendigo a todos aquellos y aquellos que estaban necesitando una palabra de sanidad. Envío la palabra de Cristo con la llaga de Él, que es sano en esta tarde, ¿no? Y eso es lo que tiene poder congregarnos, venir a leer la palabra, ¿no? Orar. Eso es lo que dice el Señor, que tenemos que alimentar nuestra parte espiritual, ¿no? Y eso es lo que le traía esa palabra para compartir, ¿no? Lo de la perrita es una anécdota, ¿no? Pero yo lo digo, como ella siempre busca en el lugar y tiene estrategia. Bueno, voy al horno, va al horno. Cuando voy a la cocina, va a la cocina. Muchos hermanos son testigos. Voy a la mesa y si se me cae algo, la primera que la agarra es ella, ¿no? Leemos la palabra en el nombre de Jesús y dice así, Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice el título, Viviendo en el Espíritu. Amén. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Cuando leía esta primera parte, veía lo que es hoy en día el diseño de la familia, de cómo por ahí podemos vivir, qué es lo que podemos hacer desde que nacemos hasta que morimos. Tenemos la oportunidad de ser libres,
según lo que dicen, ¿no? Los que entienden supuestamente desde que nacemos hasta que morimos. Y podemos decidir, ¿no? Pero ellos te brindan todo desde que son chiquitos. Sabemos lo que es la ideología de género, sabemos lo que es una familia que le llaman hoy moderna, del siglo XXI, pero sabemos que eso es parte de lo que dice acá, ¿no? Que si nosotros estamos en Cristo, no hay condenación. Amén. Los que se basan en las leyes, no, las leyes se hicieron y no se podían cumplir, porque las leyes estaban sujetas a lo carnal. Nosotros vivimos en Cristo en libertad, la libertad que Cristo nos dio, ¿no? Cuando nacemos, lo primero que le aconsejamos a una persona cuando nace un bebé es entregarlo al Señor. Amén. Después tenemos la escuelita que, si Dios lo permite, ¿no? Vamos a volver con la escuelita. Está el grupo de preadolescente, adolescente. Están, si Dios quiere, van a volver las reuniones de hombres, la reunión de restauración, los cultos de oración. De a poco estuvo siempre en el anhelo del corazón el siervo y todos los que estamos con él, ¿no? Pero había que esperar los tiempos. Pero ahora es el tiempo, ¿no? Ahora se viene el bautismo. Qué bueno es poder vivir una vida en el Espíritu, ¿no? La palabra dice: vengan a mí así como están, que yo os haré descansar. Nosotros llegamos en forma individual a la casa del Señor. Yo llegué a los 30 y pico de años y hay un montón de cosas que yo había hecho mal y hay un montón de cosas que todavía tengo que corregir. Pero cuando conocemos al Señor empezamos a vivir acorde a lo que quiere el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nos habla esta palabra en un principio. Entonces todos esos diseños que presenta el mundo para nuestros niños, para nuestros adolescentes, con nuestra familia, ¿no? Esos no son los diseños de Dios, el diseño original, ¿no? Entonces esta palabra lo que habla en un principio, que en mi vida no tiene que haber condenación si soy libre en Cristo Jesús, ¿no? Y quizás muchos te dijeron: vos no cambiás más, tu familia no cambia más, tu barrio no cambia más, tu matrimonio no cambia más. Pero eso no viene de parte del Señor, eso viene de parte del enemigo. Cristo dice que nosotros, si estamos en Él y caminamos una vida con Él y vivimos acorde a lo que quiere el Espíritu Santo, no va a haber condenación en nuestra vida. Quiere decir que si nosotros cada vez nos entregamos más y vamos transitando este camino como Dios quiere, no va a haber condenación. La condenación siempre va a venir de parte de lo carnal, no va a venir de parte de lo espiritual. El Señor nos llama con el propósito que tiene con cada uno de nosotros, es cambiar nuestras vidas, transformar, regenerar, cuidar lo que tenemos, vivir de otra forma, ¿no? Y eso nos va a llevar a que muchas veces nos vamos a encontrar con alguien que nos diga lo contrario. Porque dice la palabra que nosotros vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. Y también vamos a recibir estas palabras de condenación. Y eso no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Dios nunca te va a decir: yo te condeno. O yo, si no haces lo que yo te... No, siempre Dios te va a llamar con amor. Que es lo que estaba compartiendo recién la pastora, ¿no? El Señor siempre te va a llamar. Y siempre te va a bendecir. Siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Pero el tema es que yo hablo primeramente por mí, porque la palabra es primeramente para mí. Yo tengo que buscar vivir acorde al Espíritu, para que cuando yo tenga alguna dificultad, alguna adversidad, algún problema y algo que no pueda vencer, que pueda apelar a la misericordia y el amor de Dios, y para que realmente yo me sienta perdonado y no me sienta condenado. Si queremos entender un poco lo que es la palabra condenado, una persona que comete un delito lo condena. Muchas veces hay personas que lo he escuchado varias veces, tienen doble cadena perpetua. Doble cadena perpetua, algo que sería imposible, pero la ley lo dice así, ¿no? Muchas veces vemos gente que comete muchos delitos y lo juzgan y lo mandan a la cárcel y tienen doble cadena perpetua. O sea que si viene alguien y le saca una, tiene otra más. O sea que sí o sí tiene que pasar toda su vida en la cárcel. Dice la palabra que nosotros en Cristo somos libres. Amén. Y Él nos sacó de esa esclavitud, nos sacó de ese lugar. Él hoy nos reúne en su redil. Este es un redil, un pequeño remanente
de su cuerpo que está aquí en la iglesia, donde nosotros recibimos la palabra, nos alimentamos, lo que dice el Salmo 23, nos llevará por medio de su palabra esos pastos verdes, ese alimento que estamos necesitando para nuestro espíritu. Y eso lo podemos hacer realmente cuando hemos recibido a Cristo, ¿no? Cuando hemos recibido, el Señor nos aparta, lo que compartimos por medio de las redes cuando se está predicando la palabra, se sigue predicando, gracias a Dios, se hace la oración de fe y el consejo de los hermanos es que se reúnan en un redil, donde puedan llevar al pastor a recibir, o el hermano que le lleve la palabra, el pasto verde, fresco que necesita la oveja, ¿no? Y ahí es donde nosotros le decimos: Señor, restáurame, levántame, ayúdame, aliméntame, ¿no? Lo que haría una oveja, todo termina en me, ¿no? Lo que diría una oveja, ¿no? Yo le digo así, eso es lo que realmente teníamos que decir nosotros como oveja: Señor, ayúdame, ¿no? Ya cuando decimos: Señor, ¿por qué las cosas me van mal? Eso no dice una oveja, ya es lo que decía recién, todo termina en me, ya no estaríamos diciéndolo, ¿no? Y eso es lo que Dios no quiere, sino que sigamos perseverando. Lo que decía recién, alabanza era algo sobrenatural, ¿no? Que quiero ser restaurado, que quiero que la gloria de Él venga a mi vida, que realmente pueda ver su gloria, que pueda ver la gloria de Él, ¿no? ¿Y cómo la voy a ver? Permaneciendo principalmente, contra todas las corrientes, contra el diseño supuestamente del siglo XXI. El diseño del Señor ya está todo escrito acá en la palabra. No habla de una familia bien constituida, y que si ha sido constituida no como Él quería, que puede ser renovada, que puede ser restaurada. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, por medio de su palabra, acorde a lo que el Espíritu quiere. El Espíritu no quiere separación, no quiere pelea, no quiere contienda, no quiere murmuración, porque una palabra de condenación hacia un hermano, si yo participo de eso, me hago cómplice. Tengo también culpa de eso, y eso no es algo que Dios quiere. Amén. Entonces, la primera instancia, lo que dice esta palabra, que yo ya permanezco al redil de Cristo. Acá yo me voy a regenerar, voy a salir adelante espiritualmente, voy a crecer espiritualmente y le voy a servir, ¿no? Porque dice la palabra: lo que hemos recibido nosotros por gracia, tenemos que darlo por gracia. Y no tenemos que ser acumuladores de gracia, sino que tenemos que buscar servirle al Señor. Ahora es el tiempo, no es mañana, es ahora. Porque los tiempos se acortaron, por causa nuestra. Entonces, si estamos haciendo las cosas como Dios quiere, estamos ganando tiempo. Hoy estamos ganando tiempo. Quizá algunos de ustedes, los que están acá, le dijeron: vas a perder tiempo, mira, vamos a tal lado. No, yo voy a la casa del Señor. Porque cuando yo necesito, vos no estás. Simplemente estoy cuando vos necesitas que yo no vaya a la iglesia. Por decirlo así, hablo por una experiencia propia. Y muchas veces no tenemos que contestar, ¿no? Pero espiritualmente sabemos que estamos en el mejor lugar. Dice la palabra en el libro de Marcos que le llevaron a una persona que era ciega y se la pusieron ahí a Jesús. Y cuando Jesús la ministra, por decirlo así, ¿no? Con mis propias palabras, dice que él veía a los hombres como árboles. Y Jesús le preguntó. Él sabía que él no podía ver realmente bien. Y después el Señor la ministró de vuelta. Y ahí empezó a ver claramente. Cuando no veas las cosas claras, venía Jesús. Cuando no puedas ver las cosas claras en tu familia, venía Jesús. Cuando veas tu matrimonio que está mal, venía Jesús. Cuando veas a tu vecino que hace las cosas mal, no lo maldigas, no lo condenes, venía Jesús. Porque Él tiene la respuesta para vos, para tu familia y para todos aquellos que buscan. Realmente, que persevera, que dice: vamos Jesús, no vayas a un consejo que no viene del Espíritu, andá Jesús, y ahí vas a ver su gloria, ahí vamos a poder ver lo que declaramos en la alabanza, cuando realmente vamos a Jesús, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que son los tiempos de Dios, por eso permanecer es lo principal, y quizá muchas veces no tengamos ganas tampoco de venir, porque quizá algo entró en nuestra vida y no, ahí es donde más. Por eso esta palabra habla de la guerra entre la carne y el espíritu, que es lo que tiene que dominar la carne. Muchas veces la carne dice: no puedo, no tengo, no voy, ve todas las cosas mal. Por eso lo espiritual, ¿no?
Y cuando hablo del redil es algo espiritual también. Usted acá hay un edificio, como decía recién la pastora, y uno que se está construyendo en Doncelar. Ahí es un edificio que es para adorar, glorificar el nombre del Señor, para que vayan las almas, y es algo carnal, porque usted lo ve, es un edificio, pero hay algo que es espiritual, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos, bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es cuando estamos, donde dice el Señor, ¿no? Cuando nosotros declaramos, como dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, Dios es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y después más adelante dice la palabra, por más que pase por un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, que es la palabra, ¿no? Y el nombre que es por sobre todo nombre estará conmigo y contigo. Dele la gloria a Dios. Dice, porque en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Yo cuando leía estos versículos, digo, Jesús hizo hombre, creció, ellos caminaban en sandalias. Yo digo, en la palabra no dice así, ¿no? Pero yo lo digo con mis propias palabras. Él habrá pateado una piedra y le habrá pegado con el dedo gordo porque tenía sandalias. Quiere decir que pasó dolores, no ha pasado dificultades, entre otras cosas, ¿no? Pero él era un hombre como nosotros. Débil, dice la palabra que era él. No se hizo débil para poder entendernos, para poder cargar con todo lo que cargó. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Que seguramente en poco tiempo vamos a tener un encuentro, ¿no? Un encuentro donde nosotros podemos tener la revelación de la palabra, donde le dedicamos un día al Señor, entender lo que Él ha pasado en la cruz del Calvario, por qué los clavos, por qué la corona de espinos, por qué los pies han sido clavados, por qué la lanza al costado, por qué le salió agua del costado, ¿no? Tantas cosas que nosotros tenemos que recibir esa revelación de parte del Espíritu Santo para poder entender realmente que eso tenía un propósito en nuestra vida, ¿no? Por eso Él cargó todos esos pecados y se los llevó en la cruz del Calvario. Ahí donde Él consumó todo el pecado, se lo llevó, Él se hizo maldito por causa nuestra, ¿no? Y Él dice que venció, dice la palabra, Él venció en la cruz del Calvario al diablo, a Satanás, al que traía la condenación, lo que decía en el versículo 1, la condenación. Lo que venía para nosotros, Él se lo llevó. Se hizo carne para cada cosa, de que nosotros no tengamos que pasar. Ella nos libró. Dice la palabra en el libro de Éxodo que Él abrió los mares, hizo pasar a todo su pueblo en seco. Ni siquiera se tuvieron que mojar para pasar. Y para que no vuelvan nunca más, porque cuando se cierra ese mar, ellos no pudieron volver más atrás. Y eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, que miremos para adelante. Por eso el propósito de Satanás va a ser apartarte del camino y que haya condenación, ¿no? Y esa condenación puede ser para un hermano, alguien que te hizo quizás ver las cosas de otra forma, una murmuración, una palabra que te hizo decaer en la fe, algo que quizás vino en nuestra vida y no era de bendición, pero el Señor dice que eso quedó atrás. De acá en adelante empezar a mirar las cosas de otra forma, empezar a mirar con los ojos espirituales, como decía esta palabra de este hombre, ¿no? Que empezó a ver. Y muchas veces el Señor nos habla de nuestra vista espiritual. Y lo que habla acá no basamos en lo que quiere el Espíritu Santo. Dice que muchas veces nosotros no recibimos porque pedimos mal. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede con un lenguaje indecible, dice la palabra, no realmente así, pero dice con algo que nosotros no podemos entender, para que pueda llegar ese clamor delante de la presencia del Señor, ¿no? El Espíritu Santo nos escanea a cada uno de nosotros y sabe cómo realmente estamos, ¿no? Los japoneses hacen así, me saludan así, te escanean carnalmente, ¿no? Era un chiste. Pero el Espíritu Santo realmente sabe cuando pasamos esa puerta cómo estamos cada uno, ¿no? ¿Me vuelvo a repetir el chiste? No. Así es malo que tengo los chistes, pero bueno, era para romper un poquito con el hielo. Pero ahí estamos, ¿no?
Pero el Espíritu Santo sabe cómo estamos, hermano. Sabe cómo está nuestra familia. Sabe cómo está tu barrio. Sabe cómo está cuando salís de acá. Sabe todo. Él va con nosotros a todos lados. Cuando hay una palabra de condenación que dice no puedo, el Espíritu Santo dice vos podés. Vos podés, tu familia va a salir adelante, tu trabajo va a salir adelante, tu barrio va a salir adelante, vos podés. Aleluya. Vos podés con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado es el que condena, hermanos. Realmente el pecado es el que condena. No, pero eso fue vencido ya. Eso ya el Señor se lo llevó. Muchas veces pasa que como es que no tenemos ese momento de lucidez, ¿no? Quizás hay veces que tenemos malas contestaciones, a veces que reaccionamos mal. Ahí es cuando no le damos el lugar al Espíritu Santo, ¿no? Porque muchas veces cuesta, hermano. Yo sé que cuesta porque a mí me pasa muchas veces después que me doy cuenta, siento algo dentro mío y después que empecé a entender un poco cuando uno va transitando el camino empieza a sentir que lo que se contrita dentro nuestro es el Espíritu Santo. Y ahí lo primero que tiene que surgir es el perdón. Lo primero. La primera palabra que tiene que salir de mi boca es el perdón. Porque eso es lo que no te deja muchas veces vivir plenamente, es una falta de perdón. Y eso ya fue revelado, porque vos sentís algo dentro tuyo que tiene que salir. Es el perdón, ¿no? Quizá esa condenación, llámele como quiera. Hay algo que quizá viene de pequeño o de adolescente, ¿no? Eso tiene que salir para que nosotros podamos vivir una vida plena con Cristo Jesús. Cuando realmente nosotros le podamos decir, Señor, yo vivo bajo tu sombra y de acá no me muevo, ¿no? El Señor va a estar con nosotros siempre, sí, va a estar con nosotros siempre. Pero vamos a seguir leyendo la palabra. Para que la justicia de la ley se cumpliese, dice el versículo 4, nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz en medio de la tormenta, esa paz experimentada en los discípulos, ¿no? Después de pasar por las pruebas que el Señor le decía, yo estoy acá, yo estoy con ustedes, ¿no? Y muchas veces estamos en la barca y no nos damos cuenta que Cristo está con nosotros. Y quizás decimos muchas veces, Señor, perecemos, nos morimos. Y el Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Por eso la palabra que leíamos la otra vez, ¿no? Levántate y resplandece, ¿no? Ya esa luz ya vino en nuestra vida. Esa luz ya vino en nuestra vida. Y ahí esa es la luz que tenemos que correr cuando tenemos una dificultad. Ahí es donde realmente tenemos que tener esa lucidez, ¿no? Ese momento de decir, yo sé a quién recurrir. Yo sé a quién recurrir. Muchas veces miramos a los costados y no hay nadie, porque muchas veces estamos solos. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí. Para decirte, conmigo vos podés, pero dejá que las cosas las haga como yo quiero, ¿no? Por eso el clamor del Espíritu Santo delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Me conviene vivir como el Espíritu quiere. Sabemos que si vivimos en la carne vamos a tener una condenación. Muchas veces se habla de prosperidad, se habla de un montón de cosas lindas, pero no se habla del pecado y de la muerte. Hay una vida eterna y una condenación eterna. Aquellos que se sujetan al Espíritu tienen una vida eterna para vivir. Amén. Acorde a la voluntad de Dios, sabemos que la venida de Cristo está pronta. Amén. Y por eso decía en un principio, no hay tiempo que perder. Dice la palabra que hay muchos que no conocen, ¿no? Dice, ¿quién les dirá? ¿Quién les contará que existe un Salvador? ¿Quién les predicará? Y nosotros quizás muchas veces perdemos tiempo por no darle lugar al Espíritu. Y quizás nosotros tenemos la palabra en nuestra boca y no la podemos decir, porque hay un espíritu que entró, un espíritu de temor, un espíritu de vergüenza. Pero hoy el Señor te quiere hacer libre de ese espíritu.
que vuelvas a abrir la boca como hacías antes, ¿no? Que tengas el dueño en tu boca y en tu cabeza, el fuego del Espíritu Santo en tu pecho, que dice, yo conozco a alguien que te va a sacar de esa situación, y decirlo con la convicción de que esas personas se entreguen al Señor. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Ya no le preste más oído al enemigo. Dios quiere restaurar, Dios quiere regenerar, Dios quiere realmente mostrar su poder y su gloria. Y nosotros lo vamos a leer, lo vamos a ver, amén, porque el Señor quiere eso para cada uno de nosotros. Comparto el versículo 17, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor dice que vamos a padecer por causa de su nombre. Pero hay dos formas de hacerlo. Una con su Santo Espíritu y otra con las armas de esta tierra. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos dé la fortaleza para poder pasar con Él las pruebas y las aflicciones, ¿no? Por eso muchas veces se predica también un evangelio light, de decir, no, quédate tranquilo que ya estás salvo, y no, acá la palabra dice que voy a pasar aflicciones, pero con Cristo. Con Cristo las cosas son distintas, hermano. Con Cristo las cosas son mejores. Cuando realmente le damos el lugar al Espíritu Santo, nuestra vida tiene que cambiar. No como le compartía la palabra en Marcos 8, no, él no veía las cosas claras. Pero si permanecemos y seguimos buscando de Jesús, Él nos va a hacer que veamos las cosas claras. Y ahí es donde realmente nosotros vamos a poder cantar esta alabanza con otra forma de alabanza. Vamos a poder decir, Señor, yo quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria, Señor. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, ¿no? Le comparto lo que dice el Salmo 66. Vamos a leer el versículo 18. ...19 y 20... dice así la palabra, la leo en el nombre de Jesús: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Gloria a Dios. El Señor sabe quién es el que tiene un corazón predispuesto. Dios sabe quién es el que tiene un corazón que no ha mirado las cosas de este mundo, que no ve las cosas terrenales, sino que, como dice el libro de Hebreos, ¿no? capítulo 11, que dice que hay muchos que vieron las cosas de lejos, sin embargo no dejaron de creer. Sabían que había una vida eterna, saben que hay un Cristo de salvación, saben que a pesar de las cosas que esté pasando hoy en día, el Señor está con él. El Señor está con él y el Señor escucha la oración de sus hijos. Por eso podemos orar, ¿no? libremente, y decir, vamos a orar por tal persona, por tal persona. Muchas veces no se trata de nosotros, ¿no? Muchas veces se trata de otro más. Y eso es lo que nos hace ver el Señor como pueblo, que hay poder. Está el poder de su nombre, que es por sobre todo nombre, el poder del Espíritu Santo, el poder de su salvación, como dice acá la palabra, y Él dice que no desecha la oración, Él la escucha. Que no podamos ver las cosas claramente hoy en día no quiere decir que el Señor haya desechado alguna oración. Dice que está en el libro de Apocalipsis, no habla del incienso, ¿no? Cuando la copa rebalsa, ahí desciende la oración del culto. No dejes de orar porque esa copa está a punto de rebalsar. No dejes de creer en el Señor porque Él dice que va a estar contigo hasta el último día de tu vida. Denle un aplauso al Señor. Eso le contamos. Cuando uno oraba en el nombre del Señor con un aplauso vivo, declare Señor en nuestra casa. La palabra del Señor tiene poder. Ese compartir palabra de poder que el Señor va a hacer con nosotros. A eso da la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios. Aleluya.
oramos al Señor. Y si hay alguien que está pasando alguna dificultad, quizá que se le ha salido de control, quizá sintió en esta tarde que la palabra le habló a su corazón y hay cosas que usted siente que no puede remediar, que no puede cambiar, y quizá había cosas que había perdido y hoy las quiere recuperar, ¿no? No solamente hablamos de algo financiero, sino también la mira espiritual, la visión. Quizás nosotros teníamos una visión antes y ahora no la tenemos más. El Señor quiere regenerar, restaurar en esta tarde. Aquellos que quieren que ore el siervo por ustedes, por su vida, pueden pasar al frente, y si no, oramos al Señor. Que el Espíritu Santo esté trayendo un renuevo a su vida en esta tarde. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. He compartido tu palabra, Señor, que sabemos que contigo somos más que vencedores, Padre. Yo quito en esta tarde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y por medio de esta oración, Señor, un renuevo, Padre, y quito todo temor, Padre, todo espíritu que opera, Padre, con ataques de pánico, Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que iba en contra de los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que la sangre de Cristo tiene poder, Señor, que se sujeta a toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ante el nombre que es por sobre todo nombre, Padre. Yo declaro sanidad espiritual, declaro libertad, Señor, como decía tu palabra, Padre, que nosotros somos libres en Cristo Jesús, Padre, que tu palabra de poder, Señor, empieza a ministrar ahora en una forma sobrenatural, Padre. Yo declaro la gloria de Cristo en esta tarde, en esta reunión. Declaro las mentes que estaban cautivas, Señor, con toda palabra de maldición, que cae por tierra todo plan diabólico. En el nombre de Jesús, toda palabra que traía maldiciones generacionales, Padre, en esta hora caen por tierra. Todo lo que trajo Satanás a las mentes, en el nombre de Jesús, todo perjurio, toda palabra que trajo el enemigo, toda murmuración de parte de Satanás, declaro que cae por tierra en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, y victoria en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Esta palabra, Señor, que renueve matrimonio, Señor, que renueve familia, Señor, que sintamos el fuego del Espíritu Santo en nuestro pecho en esta tarde, Padre. Declaramos, Señor, en este día que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Padre. Yo declaro la palabra de vida para cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que están pasando dificultad, adversidad en sus problemas, en la salud, yo declaro la sanidad por la llaga de Cristo y declaro la liberación por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, aún los hermanos que están escuchando por las redes, Señor, por YouTube, por Facebook, declaro la palabra de vida, Señor, porque tu palabra es la que tiene poder. En el nombre de Jesús, Señor, estamos declarando la bendición en esta tarde. Estamos declarando que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y aunque pasemos por sombra de muerte, Señor, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos la libertad, declaramos sanidad, declaramos liberación, Señor, como decía la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, estamos creyendo en tu gloria, Padre. Estamos creyendo en tu poder. Estamos creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Y declaro la palabra de Isaías 54:17, que ningún arma forjada prosperará contra los siervos de Dios, y condenaremos toda lengua que se levante en juicio. Esto es para los siervos, Señor, para aquellos que están creyendo que tu santo nombre está en este lugar y que tu palabra tiene poder, Señor, que el Espíritu Santo tiene poder, que Él vino a quitar todo lo que no correspondía a nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, la palabra de bendición en cada hogar donde hay necesidad. Señor, llena las alacenas, Padre, provee el trabajo a aquellos que lo están necesitando. Provee, Señor, el alimento en la mesa. Provee, Señor, la salud a aquellos que están necesitando, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, porque veremos tu gloria, Señor, como dice la alabanza. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Y así comenzamos. Vamos a alabar.
Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, exaltado, poderoso en majestad, eres el camino de la verdad. Rey de reyes, exaltado, poderoso en majestad, eres el camino de la verdad. Aleluya, te adoramos, Rey de Reyes. ¡Hey! Una más, Rey de Reyes, te adoramos. Eres